días, señoras y señores. Siendo las 11:40 de la mañana del miércoles 20 de agosto del 2025, se constituye virtualmente el colegiado de la Sala Penal Especial de la Corte Suprema, presidida por quien habla, José Neira Flores, e integrado por los señores jueces supremos, Iván Guerrero López y Norma Carvajal Chávez, para continuar con el juicio oral seguida contra el señor Luis Vera Castillo como presunto autor del delito contra la administración pública en la modalidad de omisión de denuncia agravada previsto en el artículo 407 del Código Penal, en concordancia con el artículo 326.2.b del Código Procesal Penal, en agravio del Estado, representado por la Procuraduría Pública, el Ministerio de Economía y Finanzas. Para efectos de garantizar la publicidad, esta audiencia se transmite a través de los canales oficiales del Poder Judicial. Recayendo la dirección de debate en quienes hablan, vamos a proceder a la acreditación. Señor fiscal. Señor presidente, buenos días, y mismo los integrantes de la sala. Las partes procesales en nuestra mediante plataforma virtual: Bela Costa Miguel Ángel, fiscal adjunto supremo provisional, cuyos otros datos registrados en audios de audiencias anteriores, téngase por acreditado. El agraviado. Buenos días, señor magistrado. Buenos días con todos los presentes. Soy el doctor Juan Alberto Morales Colque, identificado con DNI 06098879, con registro local 23307. La defensa del señor Vera. Sí, gracias, señora Vera. Gracias, buenos días a todos. Virginia del Pilar Naval Linares, con registro en el Colegio de Abogados de Lima, 64.549, abogada del señor Luis Enrique Vera Castillo, con casilla electrónica 48.026. Gracias. No tiene por qué. Señor Vera, por favor. Buenos días con todos. Enrique Vera Castillo, con DNI 18210787. Habiendo concurrido los sujetos procesales acreditados de conformidad con lo regulado en el artículo 369 del Código Procesal Penal, se tiene por bien instalada la presente audiencia. Seguidamente se le pide a la especialista de causa si hay algún despacho pendiente. Señoras y señores, buenos días. Señor presidente, para informar a usted el escrito presentado por el Ministerio Público, mediante el cual en la submilla dice solicita actas de transcripciones de audiencia de juicio oral. Es todo, señor presidente. Señor fiscal, por favor. Señor magistrado, solicitamos en dicho escrito el contenido de la transcripción en actas de las audiencias anteriores, asimismo para poder coadyuvar a los alegatos de clausura que tengo que asumir la próxima semana. Sí, especialista de audiencias de cuenta. Señor presidente, para informar lo siguiente: las actas ya están subidas al sistema. Ha habido un desfase en un tema técnico, señor, con la última acta, pero las demás ya están subidas. Puede verificarlas en la unidad compartida, señor. ¿En este momento puede verlo el señor fiscal? ¿Eso estoy entendiendo o qué? Sí, señor. Sí. Yo por favor voy a verificar. En todo caso, lo verificaré posteriormente, doctor. Ya, y la doctora Naval también, ¿ya? Sí. Está compartido para todos. Bien, entonces nos informa, señor fiscal, cualquier dificultad que haya, ¿ya? Independientemente de las grabaciones que ya las tienen ustedes que están en el drive, ¿ya? Correcto, doctor, gracias. Entonces, que se otorguen las copias de las actas de audiencia de juicio oral correspondientes a través del área de secretaría por la especialista de audiencia. Entonces, estando aquí el señor Luis Vera Castillo indicó que no prestará declaración en juicio oral, que procederá conforme a lo establecido en el artículo 376.1 del Código Procesal Penal, con la lectura de sus declaraciones previas brindadas por el señor Vera Castillo en la etapa de investigación, las cuales en el presente caso son de fecha 28 de marzo de 2023 y 16 de febrero del 2024, conforme a lo previsto, como he dicho, en el artículo 376, inciso 1 del Código Procesal Penal. ¿Ya? Señor fiscal. Señor magistrado, no sé si podrían poner en pantalla la declaración o leo las que tengo acá a la No, mano. no, vamos a ponerle en pantalla, solamente me estaba pidiendo su conformidad. Conforme, doctor, conforme. Doctora Naval. Conforme, gracias. Bien, entonces, por favor, especialista de audiencia, apóyanos y ponla en la pantalla, ¿ya? Primero arrancamos con la declaración del 28 de marzo del 2023, por favor, ¿ya? Sí, doctor, un momento. Gracias.
Por favor, ¿podría ampliar un poco más? Le agradecería. Documento en pantalla, señor. Por favor, gracias. Señor especialista, no sé si se podría ampliar un poco más o en todo caso procedería a iniciar la lectura. Correcto. Muchísimas gracias. Declaración de Luis Enrique Vera Castillo, 54, siendo las 15:30 horas del 28 de marzo de 2023, en uno de los oficinas de la Fiscalía Suprema especializada en delitos cometidos por funcionarios públicos. Se encuentra presente el fiscal adjunto supremo, el declarante, quien concurre acompañado de su abogada defensora. Se da inicio a la presente diligencia preguntando a la general de ley del declarante, quien dijo lo siguiente: nombre Luis Enrique Vera Castillo, edad 56 años, natural de la provincia y distrito de Trujillo de la Libertad. Identificado con DNI 18210787. Acto seguido se hace de conocimiento del declarante, que en su calidad de investigado y conforme a lo establecido en el artículo 71 del Código Procesal Penal, tiene los siguientes derechos. ¿Podemos avanzar, por favor? En este acto se procede a recibir la presente declaración con preguntas conforme al siguiente detalle. ¿Acepta usted prestar la presente declaración o se acoge el derecho a guardar silencio? Dijo: acepto. ¿Está usted conforme con la asesoría y acompañamiento en este acto de la doctora Virginia del Pilar Naval Linares? Estoy conforme. ¿Conoce usted al señor Arnuldo Bruno Pacheco Castillo? De ser así, indique si es por cuestiones funcionales o si le une una relación de amistad o enemistad. Dijo: lo conozco por temas funcionales, no me une amistad ni amistad. Se ratifica usted en la declaración que brindó ante la Segunda Fiscalía Provincial Penal Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lima el día 29 de noviembre de 2021, la misma que corre foja 175 a 182 de la presente carpeta fiscal. Se proporciona la señalada declaración y se otorga unos minutos para que pueda ser leída por el declarante y su abogada defensora. Sí me rectifico en todos sus extremos. Los mensajes que el señor Arnulfo Pacheco Castillo le envió vía WhatsApp y Telegram y archivos adjuntos entre los días 9 de septiembre y 7 de octubre de 2021 son los que se le pone a la vista y corren en la presente investigación a fojas 138 a 157. Se otorga unos minutos. Dijo: sí, son los de Bruno Pacheco Castillo, me enviaba. ¿Puede subir un poco más, por favor? Los mensajes de la pregunta anterior los reconoce usted como aquellos que fueron extraídos de copia espejo de su celular marca iPhone en la diligencia de fecha 25 de noviembre de 2021 ante el fiscal provincial de la Segunda Fiscalía Provincial Corporativa Oficial en Delito de Corrupción Funcionario, así como unos minutos para que puedan ser leídos tales documentos por el declarante. Dijo que sí, son los mensajes que se obtuvieron al ser entregado mi celular voluntariamente. Únicamente debo aclarar que los mensajes de Telegram únicamente se imprimieron por tratarse de software nuevo para aquella época que no podía bajar, según explicó el perito. 7. ¿Cuál era su actitud como funcionario público hacia el señor Bruno Pacheco Castillo cuando recibía los mensajes referidos a las preguntas anteriores? Dijo, puede subir por favor. Ante esos mensajes yo nunca respondía, los califiqué como pedidos inapropiados, nunca se tramitaron, nunca se contestaron. 8. ¿Cuál fue el resultado de los trámites en los que el señor Bruno Pacheco Castillo le solicitaba intervenir con usted? En el caso de la empresa Teltron se puede resumir en dos partes. La primera era que no se siga fiscalizando, sin embargo, la fiscalización continuó e incluso se apertura por un periodo nuevo, todo dispuesto por el área correspondiente en el que el superintendente no puede intervenir. Luego, también se pedía que no se continúe con la cobranza coactiva del periodo 2008, sin embargo, el trámite continúa e incluso el contribuyente pagó su deuda. El segundo pedido estaba relacionado a la selección de martillero público para la Intendencia Regional de la Libertad. La
la persona que mencionaba el señor Bruno Pacheco Castillo era el señor Marco Antonio Urbina Chumpitazzi. Sin embargo, el ganador fue otro postulante. Finalmente, el tercer tema tiene relación con la empresa MQVC Corporation SAC, quien pedía pasar a importar 20 toneladas anuales de mercurio a 500 toneladas, pedido que fue denegado por la Intendencia Nacional de Insumos Químicos, trámite en el que no interviene mi persona como superintendente nacional. Los hechos que menciono fueron acreditados documentalmente con informes que se elaboraron respecto de cada tema y han sido presentados a esta investigación. 9. En el mensaje 22/9/2021. Enrique, este es el servicio del amigo que te pedí. Es respecto a la resolución del 2015 de mi amigo del grupo del TRON, RUC 2021-23-31-377. Apóyalo, por favor, y me comunica la solución. Confírmame la recepción. Gracias. Yo veo lo otro. NTP. Adjunta resolución de reclamación 2015 PDF. ¿Qué entendió que se solicitaba? ¿Encontraba usted contenido ilícito? Entendía que me pedía que viera el tema de la resolución de reclamo, pero ya era una resolución emitida, tales que incluso la adjuntaba al mensaje de pronunciamiento, que es final en SUNAT. Tal pedido lo tomaba como inapropiado y de desconocimiento, pues que en SUNAT ya no había nada que hacer, tales que ni respondí dicho mensaje. 10. En el mensaje 26/9/2021. Quique, buenas noches. Te quería comentar que este lunes 27 de septiembre hay un concurso de martillero público para la Intendencia SUNAT de Trujillo La Libertad. Se presenta el abogado martillero público Marco Antonio Urbina Chumpitazzi. Tiene todas las condiciones y calificaciones para dicho concurso, pero me cuentan que ahí siempre gana el mismo de siempre. Es hora de hacer un cambio que se muestre a la sociedad. Espero tu apoyo en lo indicado. Gracias. ¿Qué entendió que se solicitaba? ¿Encontró usted un contenido ilícito? Entendía que estaba pidiendo que se intervenga en la designación de un martillero, ante lo cual no se hizo caso alguno, pues ni siquiera tengo competencia para intervenir en un proceso de designación. Allí encontraba un contenido inapropiado, puesto que no soy abogado. ¿Puedes proseguir? La pregunta 11. 11. En el mensaje de fecha 29 de septiembre de 2021. Quique, el amigo anterior me informa que solo hay resoluciones 2014 y faltan 2016 y creo 2017. Creo que ya deben de dejarlo porque si no lo van a mandar a bancarrota. Hay que apoyar y me avisan de los cometidos. Por favor, gracias. ¿Qué entendió que se solicitaba? ¿Encontraba usted contenido ilícito? Dijo. Entendí que pedía que se intervenga en el tema de fiscalización de la empresa del TRON. Sin embargo, dichos trámites no son de mi competencia, siendo de exclusiva competencia de las áreas pertinentes, siendo un pedido amparado en el desconocimiento. Pregunta 12. En el mensaje de fecha 29 de septiembre de 2021, corrobora eso, hermano, y trata de ayudar en algo. Igual también del amigo de Deltron. No queremos que quiebre 2015 hasta 2018, intereses y revisión. Y del martillero, si no se puede, simplemente no se puede. Mensaje al que se adjuntaban los siguientes documentos. Solicitud de ampliación, punto PDF, cuadro con el título Intendencia Nacional de Insumos Químicos y Bienes Fiscalizados. Captura del expediente de registro 2021-11-72-358 y captura del formulario de SUNAT, nombre comercial del bien mercurio, unidad de medida, kilogramos, cantidad anual solicitada, 50.000. ¿Qué entendió que se solicitaba? ¿Encontraba usted contenido ilícito? Dijo. En este mensaje eran los 3 casos referidos en las preguntas anteriores que estaban repetidos y en el caso del martillero ya él se daba cuenta que no entonces encontraba eco. Incluso en al menos una llamada que le hice a Bruno Pacheco que le dije que eran inapropiados los pedidos que hacía y fuera de lugar. ¿Puede proseguir? Pregunta 13. En el mensaje de fecha 6 de octubre de 2021, solicitud de ampliación, punto PDF y reporte de SUNAT. Si no salen los 500, aunque sea 300. ¿Qué entendió que se solicitaba? ¿Encontraba usted contenido listo? Dijo, al igual que en esas preguntas anteriores, ya el mismo Bruno Pacheco se daba cuenta que no había respuesta de mi parte, de allí que señala que si no se puede 500, aunque sea 300, lo que demostraría que no encontraba respuesta en mi persona. Pregunta 14. ¿Cuál es su profesión y cuántos años tiene usted como funcionario público? Mi profesión es de economista, tengo 30 años en SUNAT, trabajando exclusivamente en temas tributarios, nunca he trabajado en reclamos en ninguna otra área en la que se viera temas penales. 15.
Su experiencia le permitía considerar o calificar los hechos como actos delictuosos. Ha recibido capacitación sobre materia de derecho penal que le permite a usted diferencias lo que es un acto inapropiado de otro delictuoso. Dijo: en los 30 años de experiencia en SUNAT nunca me he desempeñado en alguna área en la que se veía temas penales. Exclusivamente me he dedicado al tema tributario y administrativo. De manera que los mensajes que se me enviaban eran para mí inapropiados, mas no delictivos. Página 5, por favor. 16. Usted envió el oficio número 0287-2021-SUNAT/100.000 fojas 25, en la que señala que antes que la noticia se publicaba en Portal Digital Lima La Gris, usted había comunicado los hechos al ministro de Economía, Pedro Franklin Valver. En efecto, sí envié el oficio por el que se me pregunta. 17. ¿Cuándo y en qué circunstancias comunicó usted los hechos a su superior inmediato y qué personas estuvieron presentes? El día 11 de noviembre de 2021 viajé a Tarapoto en comisión de funciones, control, lo que se comunicó al ministro, siendo que el periodista de Lima Gris, de nombre Edwin Cabello, me manda un correo y mensajes que recién revisé al día siguiente sobre los chats con Bruno Pacheco, lo cual comuniqué también al ministro, llamándolo personalmente, razón por la que regresé inmediatamente para reunirme con el ministro, lo que se realizó a eso de las 7 de la noche, lo cual está registrado en la agenda del Ministerio de Economía. En esa reunión el ministro revisó mi celular, pudiendo ver los mensajes enviados por Bruno Pacheco, lo que también hizo su jefe de gabinete de nombre Edgardo Cruzado, y otra persona de comunicaciones, cuyo nombre no recuerdo, siendo que todas estas personas pudieron acceder a mi celular, que entregué voluntariamente conociendo los mensajes que Bruno Pacheco me había mandado, siendo que el ministro ve el contenido, me dice que he cautelado la institucionalidad de la SUNAT y que estaba bien lo que había hecho, en tanto que las demás personas escuchaban y asentían. También en esa reunión mostré al ministro una respuesta que había preparado para enviar al periodista. Luego de dicha reunión, luego de presentar los sucesos al ministro, procedí a responder al periodista, explicándole los resultados de los trámites por los que Bruno Pacheco solicitaba se interviniera. Y ya el día lunes 15, a eso de las 1 p.m., publicaron los chats en el portal de Lima La Gris, luego de lo cual el ministro me mandó un mensaje preguntándome si había sacado la respuesta. En alusión así había respondido al periodista con las respuestas a que antes le había mostrado al ministro. Pregunta 18. Los mensajes que usted mostró al ministro Pedro Franklin son los mismos que obran a foja 138 a 161 y usted ha reconocido en las preguntas precedentes. Sí, son exactamente los mismos. Pregunta 19. ¿Usted o el ministro interpusieron denuncia ante el Ministerio Público o Policía Nacional? Que no, puesto que ya el Ministerio Público había intervenido de forma que no tenía sentido. Pregunta 20. ¿Cómo explica usted que el ministro Pedro Franklin haya evacuado el oficio 1343-2021 de fecha 2 de diciembre de 2021, obrán de fojas 26-27, en el que señala que en el Ministerio de Economía y Finanzas no obra ninguna comunicación de Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria respecto a los mensajes enviados por Bruno Pacheco Castillo? Es una circunstancia que el ministro tendrá que aclarar. Página 6, por favor. Lo que une a usted, relación de amistad o enemistad con la congresista Margot Palacio Guamán. No tengo ninguna relación de amistad ni amistad, en tanto que las diversas denuncias que hace la congresista tendrán que ser explicadas por ella. 22. Se pregunta al declarante si tiene algo más que agregar. Dijo que no, que está dispuesto a colaborar y aclarar cualquier circunstancia relacionada a la presente investigación. En este acto se corre a la abogada defensora a fin de que formule preguntas. Al declarante dijo que ninguna. Prosiga, por favor. Siendo las 16:52, se culmina la presente aclaración firmando los presentes en señal de conformidad. Prosiga para señalar una firma 18-21-07-87, Marco Pinazo Molina, fiscal adjunto, Virginia del Pilar Naval Linares, registro CAL 64-549. La ampliación de declaratoria, por favor. Ampliación de la declaración negatoria de Luis Enrique Vera Castillo.
En Lima, la 16 del mes de febrero del año 2024, siendo las 9 horas, concurrió a este despacho Fiscalía Suprema Luis Enrique Vera Castillo, a fin de ampliar su declaración indicatoria a solicitud de la defensa técnica en la investigación seguida en su contra. Ministerio Público, doctor Dante Pimentel Cruzado, fiscal adjunto supremo de la Fiscalía Suprema especializada en delitos cometidos por funcionario público, conocimiento de cargos y derecho que le asiste como imputado. ¿Puede proseguir, por favor? Instrucciones preliminares. Se vuelve a informar al declarante los derechos que le asiste como investigado. Prosiga, por favor. La presente diligencia se desarrolla del modo siguiente. Diga usted, para rendir la presente declaración requiere la presencia de un abogado defensor. Dijo que sí, para lo cual se encuentra presente mi abogada Virginia del Pilar Naval Linares, con CAL 64549. En este acto, atendiendo que la ampliación de la declaración del investigado se ha programado en mérito a la solicitud de la defensa técnica, se le concede el uso de la palabra para que pueda formular preguntas que resulten pertinentes, necesarias y útiles. Preguntas de la defensa técnica. Diga usted si conoce a la persona que entregó las capturas de las conversaciones de WhatsApp y Telegram que fueron difundidas en el portal Lima Gris el 15 de noviembre de 2021. Dijo, fue mi persona que hizo entrega de las copias de captura de la pantalla para que sean difundidos estos pedidos inapropiados que estaban haciendo el señor Bruno Pacheco. La finalidad fue para que se pudiera conocer estos hechos por los entes competentes y se pudieran adoptar las acciones que salvaguarden los intereses del Estado. Es fácilmente identificable que fue mi persona que tomó la captura de las conversaciones por el color del emisor y receptor y también porque aparece el nombre del receptor. No hay forma que haya podido acceder de un celular distinto al mío y como he señalado antes, estos hechos fueron de conocimiento de mi superior jerárquico, el ministro de Economía. 3. Diga usted, puede indicar el nombre de la persona quien entregó las capturas y la fecha de la captura. Dijo, las capturas la entregué al señor Edwin Cabello, periodista de Lima La Gris, algunos días antes que éste lo hiciera público. No tengo exactitud la fecha. El mismo periodista ha notado en su declaración que cuando me contactó para validar la verosimilitud de estos mensajes, fui el único que colaboró para esclarecer el tema y le di respuesta desde el primer momento. 4. Diga usted si con ocasión o como consecuencia del ejercicio de sus funciones como trabajador de SUNAT, usted ha sido objeto de amenazas o atentados contra su seguridad física y vida. Dijo, durante mis 31 años de servicio he encontrado varias situaciones difíciles, no obstante, hay 2 episodios que fueron muy complicados para mi persona y mi familia. El primero era cuando era jefa de auditoría en La Libertad y denunciamos que por defraudación tributaria al señor Fortunato Sánchez Paredes hubieron amenazas a mi persona y equipo de auditoría, lo que obligó que la institución previa evaluación de las circunstancias nos diera protección personal, además de la que la propia policía podría brindar. Fueron circunstancias difíciles también para mi familia porque no podíamos vivir tranquilos durante más de año y medio. La institución, para darme seguridad, decidió mandarme a Tacna como jefe de SUNAT en ese departamento para alejarme del peligro. Este hecho fue muy costoso para mi familia. Esto se produjo desde mediados de 2010 aproximadamente. Asimismo, hubo otro hecho. Ocurrió en Lima cuando yo era jefe de la intendencia era jefa de la intendencia de principales contribuyentes nacionales. Auditamos también a un contribuyente minera, la Itaruma, que dedica a la exportación de oro y se hicieron importantes hallazgos en su contabilidad, pues recibían oro de la minería informal. Ello trajo como consecuencia que fuera denunciado el equipo ante el Ministerio Público. Incluso el caso se judicializó, pero terminó archivándose. También intervinieron congresistas en su defensa. También nos denunció ante la Defensoría del Pueblo. En todas estas instancias el personal de SUNAT salió bien librado. Pero esta empresa tenía el afán de amedrentarnos porque nos notificaban con constantes cartas a nuestros domicilios de todos los funcionarios de manera reiterada y persistente, lo que también alteró bastante mi vida personal y familiar, porque siempre era latente que podían hacer algo contra nuestras personas y familia. Esto ocurrió en los años 18 y 19. 5. Diga usted, como consecuencia u ocasión de la nota periodística de Lima Gris del portal 15 de noviembre de 2021, sus actividades como superintendente de SUNAT se vieron afectadas. Dijo, en la siguiente página, por favor. Desde que tengo memoria,
el superintendente de SUNAT siempre ha contado con resguardo policial en razón de su cargo. No obstante, curiosa y coincidentemente, con fecha 17 de noviembre de 2021, es decir, después de 2 días de publicación de los chats, el jefe de la División de Protección de Dignatarios de la PNP nos comunicó que había sido desestimada nuestra solicitud para que siguiera nuestra protección para el ejercicio de nuestras funciones. Tengo la impresión que esa fue una decisión de represalias en contra de mi persona por haber hecho públicas estas comunicaciones. Esta situación me causó extrañeza y lo consideré por lo menos hostil por parte del Ejecutivo de aquel entonces. Aunado a lo anterior, también debo señalar que nunca se resolvieron mis pedidos de reevaluación y reiterativo de esa revocación, permaneciendo mi vida e integridad en peligro, cuando yo venía contribuyendo al esclarecimiento de los hechos a través de mi comparecencia voluntaria y activa ante la segunda Fiscalía Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios, cuarto despacho, caso 381-2021. 6. Digo, ha brindado información a las autoridades estatales sobre las solicitudes que le efectuó el señor Bruno Pacheco, cuyas conversaciones fueron difundidas en el portal Lima Gris. Dijo, efectivamente, mi posición siempre ha sido colaborar con la justicia en las diferentes instancias, ello con el objeto de contribuir con el esclarecimiento de los hechos. Tal es así, fui citado y declaré ante la Comisión de Fiscalización y Contraloría del Congreso de la República el 2 de febrero de 2022 en calidad de testigo en una investigación por los últimos hechos en una investigación contra el señor Bruno Pacheco, incluso aporté documentación que careteaba fehacientemente la no atención ni ayuda alguna a los requerimientos inapropiados del señor Pacheco. Fue una diligencia dura de parte del Congreso para conmigo, pero finalmente dio lugar a su informe final que destaca mi comparecencia voluntaria y activa, aportando documentación que establecía los hechos, no haciéndome ninguna imputación. Asimismo, vengo contribuyendo también de manera activa y voluntaria sobre los mismos hechos ante la segunda Fiscalía Provincial Corporativa en delitos de corrupción de funcionarios, cuarto despacho, carpeta 381-2021, sobre los mismos hechos, donde declaro como testigo. Sobre este caso debo ser enfático en el hecho que fue mi persona la que solicitó al fiscal a través de un escrito del 23 de noviembre de 2021 que nos conceda una entrevista a la que concurrí acompañado de mis abogados y brindé detalles de todo lo acontecido relativo a los pedidos impropios y ofrecí que se hiciera una copia espejo de mi celular, lo cual se realizó en ese mismo momento con peritos del Ministerio Público. He declarado también en otra oportunidad el 29 de noviembre de 2021, brindando información de manera activa. Como yo quiero dejar en claro que si bien no interpuso una denuncia penal propiamente dicha, me he acercado voluntariamente a las autoridades a brindar información fidedigna sobre los hechos que finalmente ha conseguido que el bien jurídico esté protegido, ya que el proceso por tráfico de influencia contra el señor Bruno Pacheco continúa con los actos y pruebas realizados por mi persona de manera voluntaria. ¿Puede avanzar, por favor? 7. Diga usted, ¿puede indicar qué autoridad y persona fue su superior jerárquico en el año 2021 mientras ejercía las funciones de superintendente de SUNAT? Dijo, mi superior jerárquico en aquella fecha era el ministro de Economías y Finanzas, Pedro Andrés Franklin Valverde. Debo aclarar que, contrario a lo declarado por él, que debo ser mi superior jerárquico, la normativa nacional evidencia claramente que el ministro de Economía y Finanzas es el superior jerárquico del superintendente de SUNAT. La ley de creación de SUNAT señala incluso que la SUNAT es un órgano adscrito al MEF, siendo además que el superintendente de la SUNAT es propuesto para su designación por el Ministerio de Economía y Finanzas, quien realiza esta propuesta ante el Consejo de Ministros para su aprobación. Esto conforme a la ley 29.816, ley de fortalecimiento de la SUNAT, artículos 3 y 9, al ser un ente adscrito al MEP. De otro lado, debo dejar evidencia, es el ministro de Economía y Finanzas quien autoriza los viajes del superintendente de la SUNAT al exterior en comisión de servicios como su jefe inmediato, lo que evidencia la relación de subordinación entre ambos funcionarios. Un ejemplo concreto de lo dicho es la resolución ministerial número 313-2013/EF, publicado en el Diario Oficial El Peruano el 19 de septiembre de 2023, a través del cual el ministro de Economía y Finanzas autoriza mi viaje a Quito, Ecuador, en comisión de servicios. Otro ejemplo es que siempre hago viajes al interior del país, pongo en conocimiento al ministro del ministerio los mismos. Asimismo, cada vez que he sido citado al Congreso y considera que hay temas relacionados a la entidad, él me hace acompañarlo. Por último, es en mérito a esta relación de subordinación, el MEF
que el Ministerio se encuentra en capacidad de requerir la información que considere necesaria como parte de sus funciones de supervisión de los órganos públicos adscritos a su sector. Esta competencia está regulada en el artículo 8 del Reglamento de Organizaciones y Funciones del Ministerio de Economía y Finanzas. En este estado, el representante del Ministerio Público hace las siguientes preguntas. 8. Sírvase precisar cuál es su situación jurídica en la investigación que se viene realizando en la segunda Fiscalía Provincial Corporativa en delitos de corrupción de funcionario, cuarto despacho, carpeta 381-2021, contra el señor Bruno Pacheco Castillo por el delito de tráfico de influencia. Dijo, tengo la condición de testigo donde he tenido un aporte muy importante. Sírvase precisar hasta cuándo se desempeñó como subpretendente de la SUNAT. Dijo, sigo la fecha desde el 10 de marzo de 2020 hasta la actualidad. 10. Sírvase precisar qué relación tendría con la presente investigación, es decir, la omisión de denuncias con los 2 episodios resaltantes que nos ha descrito en sus respuestas a la pregunta formulada por su ofensa técnica. Dijo que son 2 situaciones difíciles vividas por mi persona y familia, que son las más afectadas, y este tercer hecho de los chats inapropiados. Yo conversé con mi familia a pesar de calificarlos como inapropiados y para evitar que pudiera producirse pedidos adicionales, las hice público. 11. Sírvase precisar en la fecha que le retiraron el resguardo policial en el mes de noviembre de 2021, el señor Bruno Pacheco seguía desempeñándose como secretario general de la Presidencia de la República. Dijo, el señor Bruno Pacheco aún seguía desempeñando el cargo de secretario general de la Presidencia de la República. Digo, ¿usted tiene algo más que agregar? Dijo, yo agregaría que soy economista de profesión y desde que terminé la universidad mediante el concurso de mérito ingresé a la SUNAT. Me pueden considerar que soy un experto en temas tributarios y aduaneros, no así en los temas administrativos, mucho menos penales. Por ello, los pedidos del señor Bruno Pacheco los califiqué como inapropiados. No obstante, cuando el Ministerio Público inicia una investigación de manera voluntaria, me acerqué a ellos a aportar pruebas y rendir mi testimonial para que esclarezcan los hechos y que así permitir que el bien jurídico protegido esté resguardado, protegido, que está relacionado con el delito de tráfico de influencia imputado al señor Bruno Pacheco. Solicito al Ministerio Público se revise a profundidad el tema y se resuelva conforme a ley. Siendo la 10:15, se da por concluida la presente diligencia, data implementar cruzado, fiscal adjunto supremo, declarante, firma, huella digital, firma y sello, Virginia del Pilar Naval Linares, abogada, CAL 62.589. Señor fiscal, con las restricciones que corresponde a la declaración del imputado y además que usted lo puede hacer saber con la otra prueba en el alegato de clausura que va a realizar el 27 de agosto a las 11:30 de la mañana, ¿quiere hacer algún comentario? Después le pasaría el turno a la doctora Naval. Sí, algún comentario Lo que ha concreto. leído sin repetir, ¿no? Lo que hemos escuchado. No, claro. Solo señalar algunos puntos precisos, doctor, en menos de un minuto. Señala que en cuanto el hoy acusado refiere que tuvo una relación funcional con el señor Bruno Pacheco, situación que no resulta coherente. En todo caso, que no habría una relación de ejercicio funcional y esa relación. Y más aún, en los mensajes de WhatsApp y Telegram se advierte que no hay una relación de esa naturaleza. También hace referencia de que él es el que comunique, traslada dichos mensajes al periodista de Lima Gris, situación no correcta, o en todo caso no de recibo por parte de este ministerio, sino es que el mismo periodista se comunica con asimismo mediante correo electrónico, mensajes de texto, haciéndole ver que tenía información en la cual él se encontraba implicado. Luego de haberse reunido con el ministro de Economía es que hace esas precisiones, siendo posterior a los hechos de requerimiento que le efectúa este periodista. En su ampliación también hace referencia de que respecto a los mensajes estaba haciendo, es una situación contradictoria en el sentido que él dice que entrega dichos mensajes a Edwin Cabelli, situación que no se precisa que dicha información las haya entregado por medio de correo electrónico, porque es por medio de correo electrónico y mensaje que el periodista le reitera que tendría que esclarecer los hechos.
Y por último, también hace referencia que ha colaborado con las investigaciones y daría a entender que formuló denuncia. Él ya ha declarado, él no formaliza la denuncia porque él dice lo consideraba innecesario, pero sí colabora dentro de los procesos de investigación a nivel fiscal y también dentro de los procesos de fiscalización que realiza el Congreso, lo que no excluye de las competencias del órgano persecutor. Y por último, cuando hace referencia de que el ministro de Economía era el superior jerárquico, situación tampoco compartida en el sentido de que el mismo ministro de Economía en su declaración establece que no es un jefe inmediato superior y que la SUNAT, por medio del superintendente, tiene una autonomía, tanto funcional como administrativa, lo que hace determinar que los actos propios en el ejercicio de la función corresponden y es de responsabilidad absoluta del hoy acusación y perjuicio, que en las etapas correspondientes y alegatos clausura desarrollaré un razonamiento mucho mayor en cuanto a toda la actividad probatoria. Ese es todo, señor magistrado. Doctora Navarro. Sí, señor magistrado, muchas gracias. Únicamente para resaltar la pertinencia de estas declaraciones ya leídas, van en la línea a los hechos que se señalarán como probados del caso. Principalmente los actos de contribución de mi patrocinado están narrados, están detallados, que empiezan precisamente con la información que se le proporciona en todo momento al señor periodista, posteriormente o de manera inmediata al señor superior jerárquico, que es el señor ministro de Economía, más allá de la discusión sobre esta relación jerárquica. Es resaltar que si bien la SUNAT tiene una autonomía administrativa en relación a las funciones, hay un nivel de reporte al señor ministro, en este caso el señor Pedro Franque de Economía y Finanzas. Y además que no solamente fue al superior jerárquico, sino, como ya lo hemos referido, al Ministerio Público, porque fue mi patrocinado quien se acercó, y eso es lo que está narrando en su declaración, al Ministerio Público ante la investigación contra el señor Bruno Pacheco y contribuyó con todos los elementos probatorios necesarios, ¿no? Ya sea la entrega del celular a través de la copia espejo que se realizó y además de la información que posteriormente presenta por escrito y sus declaraciones también ante ese órgano. Y por último, que ante otros órganos también ha concurrido y que en ningún momento se le ha considerado como investigado, como por ejemplo ante el Congreso de la República, donde brindó ya las explicaciones del caso. Muchas gracias. No tiene por qué. Doctor Guerrero, ¿alguna intervención? Doctora Carvajal, ¿alguna intervención? El audio, perdón, del doctor Guerrero. Ninguna, doctor, ninguna. Gracias. El doctor Guerrero. Ninguna, señor presidente. Muchas gracias. Gracias. Entonces, la siguiente sesión es el miércoles 27 de agosto a las 11:30, donde el señor fiscal hará su alegato final. ¿Ya? Señor Vera, por favor, está obligado a concurrir y, bueno, también la defensa del señor Vera. Obviamente el señor fiscal también. ¿Ya? Muchas gracias a cada uno de ustedes por su presencia. Ya saben la fecha, la hora, el programa. Buenos días. Gracias, buenos días. Buenos días. Gracias. Buenos días. Buenos días.